La historia comienza con Asa, nuestra protagonista, afirmando que nosotros no existimos. Y eso ya lo sabía, estamos en una simulación. XD. No, mentira, es por esta razón. ¿Sabías que los seres humanos son casi 50% microbianos? Así que si lo piensas, tú no existes. Cuando es interrumpida por su psicóloga, Sí lo sabía. ya que Asa le ha dicho lo mismo cada vez que va a una sesión, dejando ver desde un principio su ansiedad por las bacterias, el gran problema en la vida de Asa. En esta sesión, en donde descubrimos que Asa Holmes mataría por ser normal y no tener un top contra las bacterias que nos invaden en todo momento. Puedes sentirla viviendo, reproduciéndose y muriendo dentro de ti. Conviviendo con sus propios pensamientos que la atormentan, pensando constantemente que una infección podría provocar su muerte. Pero la vida sigue, con todo y sus bacterias. Además, que siendo pobre hay que salir adelante. Así como lo hace su amiga Daisy para encontrar al señor Aller, un hombre que desapareció y se está pidiendo una recompensa por su paradero. El FBI ofrece una recompensa de 100.000. Y es que él es el padre de nada más y nada menos que un ex compañero de campamento de la mismísima Asa. Mira qué casualidad. Estamos hablando de $100,000. Y ahora, como si Daisy fuera una detective experta, aprovechará una cámara que le regalaron al hijo del señor Aller, que no quería que tuviera esa cámara, para terminar colocándola en una mata. ¿Quién mierda cree esto? Yo mismo, claro que sí. Ellas van a buscar la camarita que la ayudará a ubicar a este señor desaparecido, No soy famosa por mi fuerza. encontrando esta abandonada cámara en un bosque de una mansión gigante que, como toda mansión, tiene vigilancia, la cual la descubre a este par de chicas pobres buscando ganar $100,000. Y resulta que es amiga de Davis. Ahora mismo la única opción que tienen estas amigas es que Davy, el hijo de este hombre rico, que logre recordar a Asa cuando alguna vez estuvieron en un campamento y no terminar presas, y que creen la recuerda. Asa, ¿qué haces aquí? Pero necesito hacerte el amor. Gracias a que esta cámara abandonada tiene Bluetooth activado. Por alguna razón tecnológica que no conozco, las fotos de esta cámara pasan al del celular de Asa. Y así es como consiguen esta imagen. Una imagen del señor Aller de espalda. Una foto que será clave para el final de esta historia. Pero si pensaban que esta es la historia de cómo dos adolescentes buscan y encuentran un señor rico, tienen razón. Pero también es una historia de amor, como todos los libros de John Green, y por lo cual se basa esta historia. Porque el tema es saber cómo Asa se libra de su top o miedo a las bacterias, Seguro creen que eres una loca sudorosa. para poder dejar libres sus hormonas adolescentes con el niño rico de Davy, quienes claramente se van a gustar, mejor dicho, se gustan. ¿Por qué? Porque son jóvenes y lindos. Pero será difícil para Asa cuando sus constantes pensamientos intrusivos le sabotean una salida entre amigos. Lo que sea. Claro. Una cena de amigos, una cena con el futuro papá de tus hijos, no lo sé. Deberías ir y cambiarte la curita. Pero bueno, hay que cambiar la curita rápidamente. Asa tiene una pasión por sacarse callos en uno de sus dedos, lo que le lleva a que siempre tenga una curita, y luego esta curita tener que cambiarla, todo un círculo vicioso. Al final, David decide invitarlos a todos a su casota. Ahí, las cuatro parejitas tendrán tiempo para conocerse más profundamente, porque sí, se revela la trama que no le importa a nadie, ya que Daisy y su amigo Mitchell se gustan, como se demostrará en esta escena. Pero lo más importante es que Davy sabe que Asa y Daisy fueron a su casa en busca de información para la recompensa por su padre. Y ahí tienes la cara de Asa toda penada por esta situación. Pero ahora que veo a Asa, que es obsesiva con las bacterias, hubiera sido mejor para el personaje que usara mascarilla, para darle como más realismo a su problema, ¿no? Pero volviendo a la historia, Asa ahora tiene $100,000 de recompensa. Así es, cuando tienes plata, dar $100,000 no te cuesta mucho. Y eso fue lo que hizo Davy. Luego de saber la necesidad de dinero de Asa para su universidad, entiende que ella le puede dar un mejor uso a esa plata. Podremos averiguar si esto es algo real. Y aún más importante, él no quiere que su relación se base en que ella está buscando a su padre para un rescate. Quiero verte otra vez. Y así comienza esta historia de amor, donde el enamorado de Asa la premia con $100,000, sin ser su sugar baby, lo cual es perfecto. El sueño de toda baby. ¿Vas a hacer algo esta noche?
Asa y Davy tienen una nueva cita, y Davy no se cansa de ser un romántico, hablando de estrellas lejanas y de emociones muy internas. O sea, Asa luego de esta cita estará enamorada, bañándose juntos, y la película corta las partes donde se meten manos como locos. Porque vamos a estar claros, adolescentes semidesnudos en una piscina es igual a metedera de mano segura. Pero al menos esta historia nos muestra un sesteo muy sutil de ambos, donde Davy piropea las nalgas de Asa, ¿Qué te gusta de mí? pero sin una mano en su pene, lo cual no pasa en la vida real. Asa tiene un dilema: consumir medicinas para su ansiedad o ser como es ella y libre de drogas, dilema que le costará caro. En la tercera cita, el humilde Davy hará algo muy humilde ¿Tienes tu propio avión? y la llevará a volar en su propio avión. Y para completar, la lleva a Chicago, a la clase de la profesora favorita de Asa, la profesora Abbott, la mujer que más admira por sus ideas. Y tú no tienes que ir para Chicago si quieres darle me gusta a este video. Basta con darle un clic al video y darle me gusta y comentar qué te pareció esta tierna y bonita historia. La admiro. Teniendo la oportunidad de presentarse y tener la mejor charla que Asa ha tenido en su vida, Tengo miedo de no ser real. dejándole claro que ella es infinita y que le iría bien en esa universidad. Estando tan emocionada, luego de esa charla, que le zampa un beso a Davy sin importarle el herpes labial que a partir de ahora le va a salir para toda su vida. Sí, Millones de sus organismos están entrando en tu cuerpo ahora mismo. pero la ansiedad hace de las suyas. Su mente la vuelve a sabotear diciéndole que está completamente llena de bacterias en su cuerpo, tomando la decisión de limpiarse internamente, comiendo antibacterial, para luego confesarle su mayor secreto a Davy. Las bacterias me asustan más que nada. Cuando regresa a casa tiene la clásica pelea de adolescente con su padre, luego de que el adolescente se va a otro estado en un avión privado sin avisar. Y también porque su madre no confía en ella para que pueda vivir sola a pesar de sus problemas mentales. No sabes lo bien que se siente tener a alguien en mi vida que crea que lo haré. Pero esta historia tiene otra capa, algo insospechado, viendo la linda relación de amistad entre Asa y Daisy, ya que Daisy no es la carismática e incomprensible amiga que parecía. Al menos eso pensará Asa, luego de leer por primera vez los fanfiction de ella, de su amiga Daisy, donde deja muy mal parada a Asa con un personaje de ficción, donde en realidad es Asa, y delata todos sus defectos. Todo esto afecta a Asa, tanto que descuida a su novio multimillonario con avión. Llámame materialista, pero a ese hombre no lo descuidaría nunca. El caso es que se da la discusión entre este par de amigas dentro del carro amado de Asa, donde descubrimos que Asa no es el ombligo del mundo y el resto de personas también tienen problemas. Y dentro del yoísmo que tiene Asa, eso afecta a su amiga Daisy a lo largo de 10 años de amistad que tienen. En definitiva, ambas han actuado mal en estos 10 años de amistad y lo bueno es que se dieron cuenta, pero se chocaron, coño. Para Asa lo más importante será el hecho de que el carro de su papá quedó hecho verga, un recuerdo importante de su papá muerto, viéndolo cuando sale mal herida hasta desmayarse, sufriendo un daño en el hígado, estando obligada a quedarse en el hospital y volviendo su ansiedad a este tipo de lugares, lleno de enfermos, al igual que en el avión. No puedes tener novio, no puedes ir a la universidad, no puedes trabajar. Dándose una atragantada de antibacterial. Su cabeza está fuera de control, como si tuviera otra persona dentro de sí. Cuando despierta, luego de un lavado de estómago, se ve obligada a tomar nuevos medicamentos con el fin de que se recupere, saliendo del hospital y volviendo a ver a Davy de nuevo. Pero justo con la llegada del príncipe Davy, una nueva recaída, no pudiendo estar ni siquiera cerca de él. Mejor sentarte frente a mí. Él, dejándole ver a Asa que él quiere que lo quieran de cerca. Esperaba estar mejor. Tal vez que hasta podría besarte. Supongo que no lo estoy lo suficiente. Luego de perder a este muchacho forrado de plata, Asa no quiere también perder a su mejor amiga, aprovechando la presentación del novio de Daisy. Yo te amo. Ambas se reconcilian, disculpándose y diciendo que morirán una al lado de la otra en el cementerio. ¡Qué tierno! En plena conversación encuentran la misma chaqueta del papá de Davy en una vaina ahí en el agua, deduciendo que el padre pudo haberse suicidado,
desde un puente, ella contándoselo directamente a Davis. 2 meses después será el mismo Davis quien se despida, ya que se muda a otro estado, y ahí aprendí una cosa muy importante, que quien dice adiós es porque quiere verte de nuevo. Me encantó esa frase. Asa quedando con la duda de si alguna vez podrá estar con alguien por completo, y su amiga Daisy diciéndole que sí, pero habrán subidas y bajadas. Será difícil. Y el amor es la forma en cómo te haces una persona y por qué. No tiene sentido esta frase al final, pero queda muy bien para el final de esta historia.